Shalom a todos, muchas bendiciones, que el Todopoderoso les bendiga. Quiero que te suscribas a nuestro canal de YouTube Restaurando el Diseño Profético. Estamos un jueves más estudiando la porción Shukat y luego entonces a partir de la próxima semana todos vamos a estar ahí juntos nuevamente porque hay una paracha atrás lo está dando la diáspora y en Israel sería la siguiente. Pero a partir de la próxima semana, pues se va entonces a cubrir eh, todo, ¿verdad? Estamos en la paracha Chucat y luego entonces la diáspora va a estar discutiendo dos parachas juntas, Chucat y eh, otra paracha que es doble, pero la otra semana pues vamos a estar discutiendo la otra, ¿ok? Eh, Así que, bueno, hoy vamos a estar hablando respecto a esta porción que me parece bien interesante porque se habla esto de la vaca roja. No es el tema a hablar en este año, en esta ocasión. Vamos a estar hablando acerca del error de Moisés cuando ese fue el motivo por el cual Moisés no entró a la tierra prometida. Un análisis profundo sobre el misterio de la vaca alazana y el incidente profético en Cádiz, trazando la tipología de la roca desde el Génesis hasta la consumación en el Apocalipsis. Se habla acerca del misterio de la vaca roja también. No vamos a tocar mucho, ¿verdad? Sobre este tema, pero nos vamos a estar concentrando en números 21 al 13. Eh, y se habla mucho sobre la roca en Horeb y quiero que vaya conmigo a Éxodo 17 porque el Padre Celestial pues le ordena a Moisés golpear la roca, según Éxodo 17:6. Y este acto prefigura a Machía, a Yeshua, siendo herido una sola vez por nuestras transgresiones, que en ese pasaje se encuentra en Isaías 53, 4 al 5. Así que esa roca golpeada tiene un paralelo o un paralelismo en la fuente de agua viva, ¿verdad? Simbolizando la gracia del Todopoderoso que fluye, ¿verdad? De esa ofrenda perfecta de nuestro Santo Maestro, Yeshua el Mesías. Pero hubo aquí una crisis en Cádiz, mayormente en números 20, 8 al 11, donde en el desierto de Sin surge entonces una nueva crisis. Ya Moisés estaba cansado, ya Moisés estaba hastiado, ya Moisés se estaba rindiendo. Sin embargo, Elohim ordena hablar a la peña. ¿Pero qué hizo Moisés? Moisés la golpeó. Así que si el padre te da una instrucción de háblale a la peña, es hablarle, no es golpearla. Si el padre te dice es en el norte, no te vayas para el sur. Entonces, en su ira, Moisés golpea la roca dos veces. Y al desobedecer la instrucción de hablar, Moisés entonces oscureció el cuadro profético de un Mesías que, tras ser herido una vez, ¿verdad? Vemos que solo requiere entonces nuestra voz en oración para derramar su espíritu. Entonces, la, rup- la ruptura de la tipología, ya aquí vemos que número 20:12, ¿verdad? Se conecta con Hebreos 9,
26 al 28. Entonces, eh, el pecado de Moisés no fue solo desobediencia, ¿verdad? No fue una falta, sino una falla en obedecer al Eterno y santidad y santificar al Todopoderoso. Y al golpear, a darle a la roca por segunda vez, rompió el cuadro profético, porque Mashiach muere una sola vez por el pecado. Sí, la instrucción de hablar representaba nuestra relación actual con el Mesías resucitado, a quien accedemos mediante la palabra de fe y no por obras o sacrificios repetido que en esta ocasión no estamos bajo los sacrificios levíticos porque no hay templo, eh, y no se necesitan esos sacrificios. Eso no niega que sean importantes. Al contrario, tuvo un momento profético, un momento determinado, y entonces cuando venga el Mesías, entonces se restaurará todas las cosas. La roca de Israel. La tipología de la roca comienza en el primer libro de la Biblia, porque ya en Génesis 49:24 vemos que Jacob, al bendecir a sus hijos, ¿verdad? Antes de morir, ya se identifica a Dios como el pastor, la roca de Israel. Y esta revelación fundacional establece a Elohim como el cimiento inamovible y la fuente de fortaleza que sostiene a su pueblo a través de las generaciones. Y en los evangelios, Yeshua es la roca, Yeshua es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces, hablando ahora acerca de este refugio eterno, Salmo 62:2. En Isaías 28:16, donde David y los profetas celebran a Elohim como la roca que ofrece refugio, ofrece paz, ofrece shalom, ¿verdad? Y ofrece una fortaleza realmente espectacular. O sea, una fortaleza que solo el Padre puede dar, porque realmente la fortaleza, la única fortaleza, la da el Todopoderoso. Entonces, vemos algo bien interesante. ¿Ok? Vemos, déjenme compartir acá. Vemos algo bien interesante porque dice, Él solo es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. La roca no es solo un evento histórico en el desierto, sino el fundamento eterno sobre el cual descansa la seguridad del creyente frente a las tormentas de la vida. Claro, porque Moisés, ¿verdad? Estaba pasando por un proceso donde estaba guiando a un pueblo que realmente estaba rebelde. Y realmente el ser pastor hoy en día es un reto bien grande porque tú estás ligando con situaciones de diferentes eh, cosas, ¿verdad? Y entonces la carga es mucho y llega un momento en que uno se drena. Pero había un fundamento vivo donde en los evangelios Yeshua se revela como el cumplimiento de la roca y él es la piedra angular que sostiene el edificio espiritual de la iglesia y la fuente inagotable de agua viva. Eso lo vemos en Juan 7. Su invitación a la mujer samaritana resuena hoy. Quien beba del agua
la que él da, nunca más tendrá sed, pues se convertirá en una fuente que salta para vida eterna. Usted puede leer Mateo 16, 18 y Juan 4, 10 al 14. La revelación de Pablo. El apóstol Pablo revela el misterio oculto. La roca era Machía. Y vemos aquí, ¿verdad? Que ese error de Moisés al golpear la roca por segunda vez, ¿verdad? Rompió ese evento profético, esa tipología de esa ofrenda única de Yeshua, porque Machía fue herido una vez para siempre y ahora su pueblo solo necesita, ¿verdad? Hablarle en fe, hablarle de corazón para recibir el agua espiritual que sacia el alma, ¿verdad? Que sacia esa alma eternamente. Primera de Corintios 10, 4 y también usted puede buscar Romanos 6, 9 al 10. El río de la vida. La narrativa de la roca y el agua culmina en la Nueva Jerusalén, donde el agua que brotó de la roca golpeada en el desierto fluye ahora eternamente desde el trono de Elohim y del Cordero. Ese cumplimiento final de la promesa, un río cristalino que sacia la sed de las naciones y sostiene el árbol de la vida por la eternidad, y eso usted lo puede encontrar en Apocalipsis 22, 1 y el 17. De la roca al trono. Aquí podemos notar, ¿verdad?, que ese error de Moisés nos enseña que la precisión en la obediencia honra la santidad de Elohim. La roca fue golpeada una vez en la cruz para que hoy podamos simplemente, espérate, que no me estoy viendo. Ok. La roca fue golpeada una vez en el madero, ¿verdad? O en la cruz para que hoy podamos simplemente hablarle por fe, y nuestra esperanza descansa en el fundamento eterno que comenzó en Génesis y se consuma en el trono de Apocalipsis, donde el agua de vida fluye gratuitamente para todo el que tiene sed. Y te hago una pregunta: ¿estás golpeando la roca o le estás hablando? O sea, o estás hablando por fe. O sea, ¿realmente estás golpeando a la roca o estás hablando con fe? Te dejo eso, ¿ok? Entonces, algo bien interesante que me llama mucho la atención es que Moisés era un buen líder, claro. O sea, era un buen líder, pero recuerden que Moisés era humano también y llegó un momento en que realmente, pues, o sea, se cansó y eso es normal. Entonces, cuando la provisión de Elohim, ¿verdad? Fluye en medio del desierto y la escena del agua de la roca ocurre en un momento crítico de Israel, porque la nación se encontraba en el desierto de Sin, y un lugar donde la vida parecía realmente imposible. Parecía que nada, o sea, se iba a resolver. Y el desierto representaba un ambiente, ¿verdad?, donde los recursos naturales, ¿verdad?, son limitados, no hay suficiente agua, no hay agricultura estable, no hay seguridad humana, ¿verdad? Entonces, el desierto revela esa necesidad del ser humano. En número 20, ¿verdad? Dice: y acampó la congregación en el desierto de Sí,
Y allí murió Miriam y allí fue sepultada, ¿verdad? Ya Miriam fallece y Miriam, hermana de Moisés y Aarón, participó en el momento del Mar Rojo, dirigió a las mujeres de Israel en adoración. Luego ya en los versos 2 y 3 vemos que esa sed provoca una crisis espiritual, porque te está diciendo y porque no hubo agua para la congregación. O sea, se juntaron contra Moisés y Aarón y el problema era el agua. Pero el problema visible, ¿verdad? Era el agua, pero el problema profundo era la falta de confianza, era la falta de fe, la falta de muná. Porque recuerden que Israel había visto las plagas de Egipto, la división del Mar Rojo, el maná diario, la protección en el desierto, y sin embargo, cuando llegó una nueva necesidad, volvieron a dudar. ¿Ve? Y ahí, en el número 26 dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Adonai apareció sobre ellos. O sea, ahí el Padre, a pesar de la incredulidad del pueblo de Israel, el Padre escuchó la oración. La instrucción divina, hablar a la roca. Toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Fíjate que el padre no le dice golpea la roca, le dijo habla. Sin embargo, en Éxodo 17:6, Elohim le dijo a Moisés que golpeara la roca. ¿Ve? Pero el número 20 debía hablar. O sea, realmente hay momentos donde el Padre Celestial, ¿verdad? Utiliza diferentes eh, métodos, diferentes cosas en específico para una temporada, pero no debemos convertir, ¿verdad? Una experiencia pasada en una fórmula permanente. Por eso el padre constantemente cambiaba los métodos para que no se acostumbraran. Sin embargo, la roca como símbolo de provisión, que cuando nosotros vamos a la Biblia, la roca representa refugio. Por eso en el Salmo 18:2 dice, Adonai, roca mía y castillo mío. Verso 31, porque ¿quién es Dios sino solo Adonai? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea que la roca representa a Elohim como el fundamento. También la roca y el Mesías. Primera de Corintios 10:4 que dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, ¿verdad? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Machía. Entonces, obviamente, Moisés, ¿qué fue lo que realmente falló? O sea, Moisés actuó desde la frustración. Oye, y eso nos pasa a todos. O sea, había cargado con muchas quejas del pueblo. Y el líder o el pastor o ministro, ¿verdad? Necesita cuidar su corazón también. Entonces, pues, Moisés, el problema uno de los problemas de Moisés era que Moisés tomó una posición que le pertenecía a Elohim, porque él dijo, os hemos de hacer salir agua, pero era Elohim quien proveía. Sin embargo, no santificó a Elohim delante del pueblo. O sea, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. O sea, el número 20:12. Sin embargo, ¿verdad? Esa agua salió a pesar del error de Moisés, porque aunque Moisés falló, el agua salió. ¿Por qué? Porque la misericordia de Elohim era mayor que la falla humana.
sea, sin embargo, el pueblo necesitaba agua y Elohim seguía siendo fiel. Pero entonces te quiero preguntar, ¿qué roca estás golpeando? Ese es el tema de esta predicación. ¿Qué roca estás golpeando? O sea, muchas veces el ser humano intenta obtener esa agua, ¿verdad? Que salta para la vida eterna o esa agua espiritual mediante esfuerzo excesivo, mediante la religiosidad, tradiciones humanas, emociones, pero Elohim nos enseña algo interesante porque habla a la roca. O sea, no estés golpeando la roca, sino habla a la roca. ¿Ves? Así que el agua de la roca en Jucat nos enseña que en el lugar donde el hombre ve sequedad, Elohim puede revelar una fuente. Dice Éxodo 17:6, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Porque en ese momento el padre le dice a Moisés que golpeara la roca. ¿Eh? Eh, Perdón, y golpearás la peña. Así que, ¿qué roca estás golpeando? El padre te dice, háblale a la roca. Quiere decir que no te golpees, sino que habla con la roca. Habla con Adonai, habla con Dios. eh, y veremos a ver qué pasa. Así que, ¿qué nos enseña esto? Que hay momentos en que los líderes pueden caer de tanta presión. Y esta paracha nos enseña simplemente a, a confiar. Si el Padre dice, le dice a Moisés, eh, ¿cómo les puedo decir? Que el Padre Celestial, si a ti te dice, habla, es hablar. No vayas a golpear. O sea, si el Padre te dice, háblale a una persona de la palabra, es hablarle. Si el Padre te dice, dale un abrazo, no le hables. O sea, no, hay gente que necesita un abrazo nada más, que los escuchen. Pero en esta situación, en este caso, Moisés ya estaba cansado de un pueblo rebelde. Y realmente esto nos enseña que debemos de cuidar nuestro corazón, de mantenernos firmes y no confiar en el hombre. Si te gustó este video, dale like, dale a la campanita, suscríbete a nuestro canal de YouTube Restaurando el Diseño Profético y recuerda que Yeshua te espera con los brazos abiertos. Atrévete a caminar con Yeshua. Dios les bendiga y shalom. Mm.